Hola, saludos desde la redacción de Euronews. Comenzamos este recorrido por la actualidad hablándoles de la huida masiva de ciudadanos rusos en edad militar, sobre todo a los países vecinos, para escapar a la movilización parcial decretada por el Kremlin para llevarlos a luchar a la guerra en Ucrania. Allí en Ucrania este martes terminaban los pseudoreferéndums organizados por Rusia en las regiones que mantiene ocupadas, en una maniobra destinada a justificar su anexión. La comunidad internacional los califica de farsa, se lo contamos en unos instantes. Y seguimos muy pendientes del huracán Ian, que tras su devastador paso por Cuba se dirige a la costa oeste de Florida, convertido en un monstruo que roza la categoría 5. Este es el ojo del huracán, extremadamente peligroso según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Dice que podría causar daños fatales, vientos catastróficos e inundaciones. Más de 2,5 millones de personas están bajo órdenes de evacuación obligatoria. Y un día más viajamos a Irán tras una nueva noche de protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini, tras ser detenida por la policía de la moral por llevar mal puesto el velo. Amnistía Internacional ha confirmado que hay decenas de muertos y cientos de heridos. Es miércoles 28 de septiembre. Comenzamos. Casi 100.000 rusos han cruzado la frontera a Kazajistán en la semana del anuncio de la movilización militar. El gobierno kazajo promete no repatriar a los que huyen del alistamiento. Suecia y Dinamarca dicen tener evidencias de que las fugas producidas en el Nord Stream 1 y 2 son parte de un sabotaje. La UE promete una respuesta contundente. Lula da Silva moviliza a artistas internacionales para pedir el voto en Brasil y sacar del poder a Bolsonaro a pocos días de las elecciones. Amnistía Internacional confirma los ataques de las fuerzas de seguridad iraníes contra la población durante las protestas por la muerte de Mahsa Amini. Unos 98.000 rusos han cruzado a Kazajistán en la última semana tras el anuncio de la movilización parcial del presidente Vladimir Putin. Kazajistán y Georgia se han convertido en los destinos más populares para los que cruzan en coche, bicicleta o a pie. El temor a ser llamados para luchar en la guerra de Ucrania ha llevado a cientos de hombres de todas las edades a huir de Rusia. La movilización fue anunciada como parcial, pero según los documentos, parece ser una movilización completa y las palabras del presidente no se corresponden con lo que está escrito en el papel. La gente que está aquí teme que tarde o temprano se anuncie una movilización total y entonces nadie podrá cruzar las fronteras, dijo este joven ruso que prefirió no dar su nombre ante las cámaras. Por su parte, el gobierno de Kazajistán dice que garantizará la acogida de los ciudadanos rusos. Sin embargo, el presidente kazajo quiso dejar muy claro su posición sobre las ambiciones de Rusia. La integridad territorial de los estados debe ser inviolable. Este es el principio fundamental. Siempre he manifestado esto de forma abierta y clara en el ámbito internacional. Kazajistán promete que no repatriará a los que huyen de la movilización militar, a menos que estén en una lista internacional de personas buscadas por cargos criminales. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU han denunciado el martes a Rusia. El motivo son las 4 consultas populares que se han llevado a cabo en Ucrania y según las cuales Moscú considera que una gran parte de la población quiere la anexión. El presidente de la ex República Soviética, Volodymyr Zelensky, descarta negociar con Rusia sobre este asunto. El reconocimiento por parte de Rusia de los pseudo-referendos como algo normal, la implementación del llamado escenario de Crimea y un nuevo intento de anexión de territorio ucraniano significa que no hay nada que hablar con el actual presidente de Rusia. Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, ha calificado de farsa estos referendos y sostiene que estaban predeterminados en Moscú. También el representante de la diplomacia de Washington, Anthony Blinken, ha prometido que Occidente nunca reconocerá la anexión de territorio ucraniano por parte de Rusia, una postura similar a la del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. La farsa de los referendos, la retórica nuclear, combinada también con la movilización de las Fuerzas Armadas en Rusia, todo esto es una grave escalada del conflicto. Los funcionarios colocados por Moscú en las regiones afectadas afirman que hay un apoyo casi total entre los participantes en las disputadas votaciones sobre la adhesión a Rusia que se empezaron a celebrar el 23 de septiembre. El respaldo, según estas fuentes, habría superado el 85% en las 4 consultas que tuvieron lugar en Zaporilla, Jersón, Lugansk y Donetsk.
La guerra, su rastro de destrucción y las bajas temperaturas que están al llegar no echan para atrás a los locales de Stalin. Los ciudadanos de este enclave ucraniano localizado en la región de Kharkov han regresado a sus casas a pesar de que las bombas no han cesado de caer desde que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó el inicio de la invasión el pasado mes de febrero. Andrei tiene 53 años y un futuro difícil por delante. Ahora, después de que la casa haya sido destruida, estoy viviendo en este cobertizo. Es lo único que queda sin destruir, en un estado más o menos intacto. Llegué y construí la estufa yo mismo. La invasión rusa está provocando importantes pérdidas materiales en las regiones más golpeadas de Ucrania a pesar de la feroz resistencia del ejército. La ONU calcula que la guerra ha provocado la muerte de alrededor de 6.000 civiles, unos 400 de ellos niños, aunque las cifras podrían ser superiores. Las autoridades de Dinamarca han podido captar en imágenes una de las 3 fugas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico, cerca de la costa danesa. La causa de las fugas está siendo aún investigada, pero toma fuerza la sospecha de que se trate de un sabotaje contra la infraestructura energética. De ser cierto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la respuesta del club comunitario será la más fuerte posible contra los responsables. Tanto el gobierno de Dinamarca como el de Suecia defienden la hipótesis del sabotaje según las evidencias. Así lo explicó la primera ministra sueca Magdalena Andersson. Tenemos información de la inteligencia sueca, pero también hemos recibido información de nuestros contactos en Dinamarca. Y basándonos en ella, hemos llegado a la conclusión de que probablemente se trata de un acto deliberado, de que se trate de un sabotaje. Hasta ahora ni von der Leyen ni Andersson han querido especular sobre el posible motivo ni autor del presunto sabotaje, pero sí han resaltado lo inusual del accidente, de que se produzcan 3 fugas en gasoductos distintos al mismo tiempo. Este martes, el Servicio Sísmico Nacional sueco informó de que se habían detectado 2 explosiones submarinas cerca del lugar donde se produjeron los daños. La extraña coincidencia refuerza la sospecha de una acción premeditada. Europa sigue trabajando para dejar de depender del gas ruso. El gasoducto Baltic transportará gas noruego a Polonia a través de Dinamarca a partir del 1 de octubre. La inauguración del mismo llega en un momento delicado tras la detección de 2 fugas en otro gasoducto, el Nord Stream, bajo sospecha de un posible sabotaje ruso. El primer ministro polaco y la jefa de la Dirección General de Energía de la Unión Europea celebraban la nueva conexión. Hoy estamos entrando en una nueva era, una era de soberanía energética, de libertad energética y mayor seguridad. Seguridad energética, pero también seguridad en el sentido más amplio de la palabra. Esta finalización llega coincidiendo con la brutal guerra de Rusia con Ucrania y con la manipulación del suministro de gas por parte de Rusia para desestabilizar nuestro mercado energético y nuestras economías. Así que hoy, en Europa, estamos enviando juntos el poderoso mensaje de que Rusia no tendrá éxito. El conducto bombeará 3 millones de metros cúbicos de gas desde Noruega hasta Polonia a través de Dinamarca por un contrato de 10 años y tiene un coste de 350 millones de euros. El gasoducto satisfará el 14% de la demanda de gas anual de Polonia. También la primera ministra noruega, Mette Frederiksen, celebraba la apertura de la nueva vía como un paso más a la independencia energética total de Rusia. La OTAN refuerza su presencia en el este de Europa. La organización ha llevado a cabo maniobras durante el lunes y el martes de esta semana en Letonia y ha descargado 2 sistemas de misiles de artillería de alta movilidad conocidos como HIMARS. Ambos dispositivos han formado parte de los entrenamientos. Con la amenaza rusa en la frontera, la presencia de la OTAN tranquiliza a las autoridades militares. Para nosotros es aumentar la confianza de que nuestros aliados están llegando aquí rápidamente. Es una respuesta a los escépticos que dudan sobre lo pronto que podemos ver a nuestros aliados aquí. Son unas pocas horas. El embajador de Estados Unidos en Letonia asegura que es también otra oportunidad para decir una vez más lo importante que es el artículo 5 de la OTAN, según el cual un ataque a un miembro es un ataque a todos los miembros. La alianza occidental, recuerda John Carville, debe permanecer unida para poner fin a la guerra de Ucrania.
Tras las maniobras, los vehículos han regresado a Alemania, pero los 3 países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, han solicitado la compra del sistema HIMARS. La petición de Estonia ha sido aceptada por Estados Unidos y recibirá 6 lanzadores hasta 2025. En completa oscuridad quedó Cuba la noche de este martes después de que el poderoso huracán Ian atravesara el oeste de la isla y afectara la red de servicio eléctrico. El gran apagón afectó a los más de 11 millones de habitantes del país. Además, el ciclón arrasó con cientos de árboles y causó importantes destrozos antes de seguir hacia el estado de Florida, en Estados Unidos, donde llega fortalecido tras haber subido de categoría 3 a categoría 4. Más temprano, el martes, el presidente Miguel Díaz-Canel visitó las zonas más afectadas de Pinar del Río. Organizarse bien y todo el mundo trabajando y todo el mundo ayudando. Así mismo. Ahora todo el mundo está también bajo el impacto de lo que le pasa. Sí. Hay muchos años, pero lo vamos a enfrentar. En esta provincia tabaquera, unas 40.000 personas fueron evacuadas. Una primera evaluación de los daños alerta de cientos de casas inundadas, carreteras bloqueadas y terrenos de cultivo anegados, como esta finca de plantación de tabaco. En La Habana aún se siente el coletazo del huracán. Gran parte de Cuba registra lluvias y vientos sostenidos. Cuba se adentra a la temporada de huracanes en medio de una aguda crisis económica. Lula moviliza a artistas de todo el mundo para frenar a Bolsonaro. La ventaja del expresidente llega hasta el 17% sobre el mandatario, según algunos sondeos. Desde Caetano Veloso hasta Roger Waters apoyaron al líder de izquierda para lograr sacar del poder a Bolsonaro, a quien tachó de incompetente, inhumano y genocida. Pero Lula no se ha limitado a atacar los dejes ultraderechistas del presidente. El regreso del hambre, el desempleo récord, la inflación fuera de control, los precios excesivos de los alimentos, el gas y la electricidad, la destrucción de políticas de inclusión, la deuda de las familias y la violencia política. Todo este sufrimiento causado por el actual gobierno forma parte de una de las páginas más desafortunadas de nuestra historia. El izquierdista ha tenido desde el comienzo las encuestas a favor, pero los últimos sondeos mejoran ligeramente sus resultados y le otorgan una intención de voto del 48% frente al 31% de Bolsonaro. Los brasileños acuden a las urnas este domingo 2 de octubre. Activistas medioambientales protestan en Chile contra el acuerdo integral y progresista de Asociación Transpacífico cerca del Palacio Presidencial de la Moneda en Santiago. Este proyecto, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados en 2019, va ahora a votación en la Cámara del Senado del Congreso chileno. El TPP-11 es un tratado de integración económico plurilateral en la región de Asia-Pacífico que involucra a 11 países y que busca promover la integración económica y facilitar el comercio regional. Sin embargo, los activistas reclaman que este tratado va en contra de la soberanía ambiental del país y que podría interferir con la configuración de las políticas públicas. Básicamente nos deja a la merced de transnacionales que puedan ir e invertir en negocios que afecten los ecosistemas, siendo que en Chile la legislación ambiental no está avanzada como en los demás países de los tratados transnacionales. Los manifestantes reclaman que la salud también puede verse afectada debido a la extensión de patentes farmacéuticas que podría subir los precios de los medicamentos. La privatización de la semilla campesina e indígena haría ganar solo a las transnacionales y también reclaman que los megaproyectos mineros y energéticos que se realizan mayoritariamente en territorios indígenas vulneran sus derechos. Según los opositores, el extractivismo promovido por el TPP-11 será un factor acelerante del calentamiento global, siendo que uno de los temas principales que se quieren fomentar con el cambio de constitución es precisamente dar un enfoque ecológico. Estos hombres buscan desesperadamente noticias sobre sus esposas e hijos, que están detrás de esas rejas, en un refugio gubernamental en el sur de México. Son al menos una decena de mujeres y menores de edad que fueron rescatados precisamente de la comunidad a la cual pertenecen, ya que, al igual que estos hombres, son parte de una secta judía ultraortodoxa llamada Lev Tahor.
Las autoridades mexicanas han detenido recientemente al líder de la secta por estar acusado de crimen organizado y tráfico de personas. Sus miembros defienden la inocencia de su cabecilla y denuncian que el refugio les prohíbe hablar con sus familiares. Por favor, llama a los líneas, los encargados, pero ustedes lo capturaron los líneas sin orden de juez. ¿Dónde está la orden de juez para capturarlo? La secta es desconocida para la mayoría de las personas, pero no para la policía. Varios integrantes han sido acusados y condenados en varios países por diferentes delitos como secuestro, tráfico de personas, maltrato y abuso infantil. Fuera de los registros policiales, estos ultraortodoxos destacan por ser extremadamente estrictos en sus costumbres. Nosotros dos nacieron en la comunidad. Todos los años estudiamos ahí juntos. Nadie de los maestros nos golpearon o nos abusaron, nadie. El grupo Lev Tahor fue fundado en Israel y tiene alrededor de 400 miembros activos, la mayoría asentados en México, Guatemala y Estados Unidos. Los que logran escapar, en su mayoría mujeres con niños, suelen ser perseguidos y secuestrados de vuelta a la comunidad. Son ya 12 noches de protestas en Irán lideradas por mujeres tras la muerte de Mahsa Amini y no se ha visto el final de la revuelta, a pesar de que se teme que el apagón de Internet haga que las fuerzas de seguridad intensifiquen una sangrienta represión. Incluso los que se quedaron en casa participaron con cánticos que desafiaban a la teocracia. Amnistía Internacional ha confirmado la existencia de decenas de muertos y cientos de heridos. Las pruebas que hemos recogido sobre el terreno muestran que las fuerzas de seguridad están disparando perdigones metálicos que se utilizan para cazar contra los manifestantes y los transeúntes, y que cientos de mujeres, niños y hombres han resultado heridos. Hemos visto imágenes horribles de manifestantes con heridas en la cabeza, el pecho y el estómago. Las fuerzas de seguridad están disparando perdigones metálicos a corta distancia contra los manifestantes y esto demuestra la intención de causar el máximo daño. Las muestras de solidaridad se repiten en diferentes puntos del planeta. Decenas de personas, en su mayoría mujeres, se han concentrado frente a la embajada de Teherán en Buenos Aires en apoyo a las iraníes con pancartas contra lo que denominan una dictadura religiosa. También en Nueva York, activistas se han afeitado la cabeza frente al edificio del New York Times para intentar apoyar el cambio en el país persa. Una agenda cargada espera a Giorgia Meloni, la gran ganadora de las elecciones en Italia. La crisis energética, la recesión que asoma, pactar con Bruselas la revisión del plan de recuperación y presentar los presupuestos para enviarlos a Bruselas el 15 de octubre. Pero antes debe formar gobierno. Giornate importanti queste perché si è già iniziato a parlare di... Son días importantes porque las negociaciones han comenzado ya. Sin embargo, será una fase que no durará mucho. De hecho, el 13 de octubre el Parlamento se reunirá por primera vez después de las elecciones para elegir a los presidentes de la Cámara y del Senado. Después comenzarán las consultas y el nuevo gobierno podría entrar en funciones a finales de octubre. Este es, sin duda, el deseo del presidente Mattarella, dada la situación de crisis que atraviesa el país. De media, aquí en Italia se tarda unos 30 días en formar gobierno. En 2018 fueron 3 meses. No es el caso esta vez porque el resultado de estas elecciones es muy claro. Así que las discusiones continúan. También se habla de la posición que tendrá el líder de la Liga, Matteo Salvini. Le gustaría poder volver al Ministerio del Interior, pero su partido ha sufrido una fuerte derrota en estas elecciones. Con todo, Salvini ha decidido seguir siendo el líder. Así que las discusiones continúan, discusiones importantes, al igual que es importante poder encontrar un acuerdo. De hecho, el objetivo de Giorgia Meloni es mantener la coalición unida. Giorgia Orlandi, Euronews. Se amplía la huelga de enseñantes en Noruega y alcanza ya a 8.600 profesores. El conflicto salarial en la educación parece no tener fin. Empezó a principios de junio y algunos alumnos no han vuelto a tener clase desde que comenzó el semestre en agosto. El gobierno responsabiliza a sindicatos y patronal, pero muchos piden que el Ejecutivo ponga fin al conflicto ya.
10 empresas de agua potable advierten, dentro de unos años podría haber escasez de agua en Países Bajos. Según indican, el sistema está llegando al límite por la sequía, la salinización y la creciente demanda por el crecimiento de la población y la economía. Si no se toman medidas, dicen, el suministro de las 900.000 nuevas viviendas anunciadas por el gobierno podría no estar garantizado. Una multa de 2.001 euros por un cartón dejado fuera de un contenedor. Fue la sanción contra una vecina de Madrid identificada por la pegatina de entrega del paquete de unos pañales comprados por internet. En la capital de España las reacciones varían. No sabía. Me parece, vamos, una exageración, ¿no? Para que aprendan la lección, pues me parece muy bien. Lo que me parece mal es sancionar sin avisar. Estar saturados y no encuentras espacio. Madrid quiere acabar con las imágenes de las cajas de cartón amontonadas fuera de los contenedores y para ello cuenta con un equipo de más de 200 inspectores de residuos. Pero el alcalde de Madrid también parece sorprendido. A mí también me ha sorprendido, no lo niego, la cuantía de la multa. Ya digo que la ley de residuos del Gobierno de España deja poco margen porque es infracción grave o muy grave. En este caso, además, la vecina multada alega su inocencia. Fue el encargado de vaciar la basura de la comunidad de vecinos quien al parecer dejó la caja en el suelo. Ella se enteró al recibir la multa. Ahora puede recurrir o pagar antes de 15 días abonando solo el 60% de la multa, unos 1.200 euros. Es temporada de huracanes en el Atlántico y de tifones en el Pacífico. Despedimos este Euronews hoy con imágenes del tifón Noru que ha golpeado el centro de Vietnam. Gracias por su compañía. Hasta mañana.